pensé que no volvería a ver un nuevo amanecer. Pero al cabo de las horas, inmovilizadas por el frío, a través de las ventanitas ovaladas, comenzó a aclarar un nuevo día. Era el sábado 14 de octubre, y amaneció. Ese amanecer fue algo impresionante. Dar gracias a Dios de que yo estuviese vivo fue mucho más impactante que todo el desastre. Y seguía vivo, abrazado a otro que me había dado su calor, y yo le había dado el mío. El calor del cuerpo humano salvó nuestras vidas esa primera noche. Hasta ese entonces no sabía de la importancia de ese descubrimiento, la relevancia de la vida del otro para tu propia supervivencia. Habría que cuidar de los otros para seguir viviendo. Solo no se podía. Y esto fue una constante de todos los días subsiguientes. Ese joven muchacho que me había dado calor esa primera noche fue el primero en dejar de lamentarse y empezó a actuar inmediatamente. Atendió a los heridos, organizó el caos en que nos encontrábamos y me impresionó su capacidad de servicio. Todos los que estábamos sanos lo seguimos. Yo admiraba a ese adolescente proactivo y atrevido que se movía sin cesar, ayudando al que lo precisara, sobre todo a los heridos. Apenas aclaró el día, reconocí en mi compañero nocturno al admirado joven. Se llamaba Roberto Canessa. Tenía 19 años y era estudiante de medicina de primer grado. De ahí en adelante fue el doctor Canessa y lo sigue siendo. Fue el hombre de más autoridad. Ya veías claridad y también ya se habían calmado muchos gritos. Yo creía que dormían, pero algunos ya se habían muerto. Entonces salimos, caminando entre los vivos y los muertos, a ver cómo estaba afuera. El día estaba precioso. Al salir, vimos el desastre. Yo no me animaba a tirarme en la nieve, porque me hundía. Ya lo había probado. Nos quedamos tratando de hacer un inventario de los que faltaban y de los que estábamos. Y Roberto dice: vamos a sacar a los muertos porque no se puede dormir, y acá no entramos todos. Me salió decirle: Bo, ¿se puede decir todo eso? De otra forma. ¿Por qué no te vas a cagar?, me contestó, mocoso imbancable. Había que tapear enseguida, con maletas y lo que pudiéramos, el lugar donde se había partido el avión para que no entrase el frío, porque si no, nos íbamos a congelar. Creo que el capitán nos aseguró: alguien sabrá lo que pasó o nos van a venir a buscar. Y eso nos dio tranquilidad en esos primeros días después del accidente. Teníamos la urgencia imperiosa de organizar ese caos en que nos hallábamos. Era una necesidad, y más al principio, ante una situación nueva, desconocida, y que nos llevaría hasta el primitivismo, más básico que supongo el hombre alguna vez vivió. Nuestra vida había cambiado en minutos, y no podías creer lo que tus ojos veían. Mas nada sería como antes. Peor, no se podía estar. Organizamos lo que se pudo, siempre esperando que de un momento a otro nos vinieran a rescatar. Pues partíamos de la base de que alguien sabría ya de lo sucedido con nuestro vuelo y en qué ubicación nos hallábamos. Marcelo Pérez del Castillo, el capitán del equipo, fue el que lideró ese primer intento de adaptación. Era el líder al que todos seguían, y nos consolaba oír sus palabras de optimismo y esperanza que aseguraban que no tardarían en encontrarnos. La culpa no era nuestra, y sí de otros, y esos debían ocuparse de mí y de todos, pues eran los culpables que siempre debemos hallar para aliviar nuestra responsabilidad. Mirabas a tu alrededor en busca de recursos y veías el cielo con sol, el tímido sol de octubre. Había mucha nieve, que derretíamos con ese poco de sol para hacer agua. Las rocas negras, afiladas, desnudas, te decían de la inexistencia de la vida vegetal y animal, ya que ni siquiera una mosca volaba por esos lugares. El fuselaje, nuestra casa, que te refugiaba del viento y donde pasabas la noche, era un recurso muy importante, porque de alguna manera era nuestro hogar. Aunque el grupo humano, siempre y en toda circunstancia, era el recurso más valioso. Otro día logramos terminar el inventario, porque seguíamos sin saber cuánto éramos. Porque en la parte de atrás del avión viajaba Guido Magri, Daniel Shaw, entre otros tantos, y esa parte, que era la cola, había quedado arriba, no sabíamos dónde.
Pensamos que ellos podrían estar vivos, pero no era probable. Capaz que estuvieron vivos algunas horas, pero dormir allá arriba, desparramados, porque la cola voló como catapultada para el otro lado de la cumbre, y ellos volaron o quedaron en la cola que había caído con violencia. En la montaña, sentía que no tenía aire, respiraba mal. La noche caía así, de repente, abrupta, caía de golpe, y sin embargo, según la hora, era temprano en la tarde. Entonces, la temperatura bajaba muy rápidamente. Hablo mucho de la noche porque es lo que más me recordaba a mi vida anterior. Yo miraba la luna y las estrellas, y pensaba que eso era lo que miraban todos desde mi casa. El cielo nocturno era el vínculo. Veías algo moverse. No sé si en ese entonces yo ya tendría algo de artista, pero veías algo moverse y eran las nubes que hacían desaparecer las estrellas. A veces se movían con ritmo, a veces ligera, a veces pesadamente. Las nubes jugaban con las estrellas en la ventanita inmóvil del avión, por donde las veías pasar. Te dejaban verlas, no te dejaban verlas. Y la luna, cuando había luna llena, veías todo el contorno. Y el tiempo nocturno era lo que tardaba en pasar la luna de una ventana a otra. Ya no me acuerdo del tiempo que pasaba, pero sé que quería tocar la luna. Quería tocarla porque estaba ahí, al lado. Y el mundo estaba tan lejos de ahí. Y la luna la veía todo el mundo, como si fuera un objeto doméstico, de la vida pasada. La luna de mi casa, la luna que veía en el campo con mi padre. La luna que en ese mismo momento podía estar mirando a mi madre, o mi novia Soledad, o cualquiera de mis seres queridos, tan lejanos y tan cercanos en el recuerdo. Por eso la noche tenía su consuelo. Era como una tregua en el dolor cotidiano. Eran las horas en las que el hogar perdido parecía más cercano. Y también cuando el hogar improvisado que habíamos construido entre todos nosotros nos mostraba el sosiego y la intimidad de su refugio. Pero después, de día, decías, esto no es mi ambiente. De día era espantoso. De noche era más parecido a lo de antes, porque yo estaba en un fuselaje roto, incómodo, apretado, con hambre y con sed. De noche era como si estuviera acostado en mi cama, mirando por la ventana esas mismas nubes. Pero de día era como estar en otro planeta, salvo alguna vez que llegué incluso a apreciar la belleza de las montañas. Sí, hubo momentos de esos, cuando te llenas el alma de paz. Pero hasta la belleza puede ser apreciada en forma efímera. Nada había del pasado como no fuese la noche. Allí, intimabas con tu instinto, como adquiriendo una amistad súbita. Nada quedaba del lugar donde vivían los hombres. Pero otra casualidad, encontramos una radio a transistores, que una mañana fue como si nos hubiera dicho, muchachos, se suspende la búsqueda, los damos por muertos, ya no existen. Es muy fuerte escuchar acerca de tu muerte, te da por gritar, no, estoy vivo carajo. Ese golpe fue durísimo, la realidad de que nos habían dado por muertos y no nos iba a buscar nadie. Pero como contrapartida, levantarse, dejar de esperar por otros y empezar a hacer algo para no morir, mientras estudiábamos la posibilidad de salir de esa montaña por las nuestras. No quedaba otra. Molesto y por momentos furioso con el mundo, por dar por válido algo no comprobado. Allí se produjo una transformación en toda nuestra actitud. Nos olvidamos del mundo y de nuestra vida anterior y comenzamos a gestar una nueva sociedad en la nieve. Ya agotado el stock de alimentos existentes en el avión, que se repartía equitativamente entre los 29 que éramos, la mente racional concluyó que moriríamos de hambre. Moriríamos por no tener la energía proveniente de algún alimento. No de frío, no de sed, pero sí de inanición. Los únicos recursos con los que contábamos eran nieve, rocas y hombres, tantos vivos como muertos. En ese momento, piensas en el cuerpo muerto de tus amigos, que ahí, y solo ahí, está la proteína que te dará energía para poder seguir viviendo, y que de esa forma tal vez podrás cruzar la cordillera en busca de esa vida anterior, ya perdida, que por momentos tanto extrañas. De tanto pensar en eso, llega el momento de compartir tu secreto. ¿Qué impresión te llevas cuando el otro te dice que está pensando lo mismo desde hace días?
No reconoces tu propia voz, pero sí la del otro. Y así, en pequeños grupos al principio y después en una asamblea general, muchachos de 20 años empiezan a argumentar desde el punto de vista legal, moral, religioso, teológico y sobre todo nutricional, sobre la necesidad de alimentarnos todos de los cuerpos muertos, vacíos de alma. Se comenzó a compartir esa idea en pequeños grupos de amigos, ya que no quedaba nada más, ni chocolates, ni mermeladas, ni bebidas, nada. Cuando por primera vez escuché a alguien hablar de esa posibilidad, no me sorprendió tanto, ya que se me había pasado por la mente. Luego, nos reunimos, como en una asamblea, y se presentó el tema de manera formal. Se argumentó en pro y en contra. Todo argumento en contra chocaba inexorablemente con el paredón de la muerte. Había que defender y honrar la vida que se nos había vuelto a dar. El milagro de estar vivos, cuando la lógica indicaba que todos debíamos estar muertos. Así, unos rápidos y otros más pausadamente, tomamos la decisión de recurrir a los cuerpos para alimentarnos. Fui entonces testigo de un pacto, el pacto más honorable, más digno, de mayor entereza que haya presenciado y vivido jamás, donde los hombres se juraron entregarse uno al otro en caso de muerte, para que el otro viviera. Pacto de entrañable amor entre hombres, amor más allá del sentimiento. Amor en el comportamiento humano, que expresa toda condición humana. De ahí el orgullo que sentí, y siento, de ser un hombre. Como todas las decisiones, se discuten, se argumentan a favor y en contra, y tanto más esta, porque no era una decisión corriente, era muy difícil y muy dura, iba implícita, la vida. Pero cuando una decisión se toma en grupo, se potencia. Y 1 más 1 no es 2, es mucho más. Habíamos quedado vivos en el accidente, y a ese milagro había que defenderlo. Había que hacer todo para salir de allí y reencontrarnos con nuestras familias, nuestros amigos, nuestros afectos y lugares. Cualquier sacrificio lo valía. Así fue que se selló un pacto sagrado entre hombres. Si yo me muero, tú dispones de mi cuerpo para seguir con vida, y viceversa. Nadie sabía quién sería el próximo en morir. Este pacto íntimo fue siendo de a poco aceptado a diferentes ritmos y tiempos, unos antes y otros después. Pero todos terminaron aceptándolo. Lo sentimos similar a prolongar la vida de una persona a través de la donación de un órgano vital. Estábamos venciendo un tabú. El tabú es algo que uno lleva muy fuerte dentro de uno. Romper ese tabú fue lo más difícil. Argumentamos religiosamente con el símbolo de Jesús en la última cena. También en el aspecto legal, que no existía ley que lo impidiera. Moralmente, no estábamos incurriendo en algo inescrupuloso ni irrespetuoso, desde el momento en que nosotros también nos habíamos ofrecido a los demás, y desde el punto de vista físico o médico, necesitábamos proteínas para conseguir energía. Pero es indudable que la mente humana no está preparada para procesar dicha posibilidad. Confusión mental, dolor en el alma, imposibilidad de proceder frente a la necesidad de hacerlo. Contradicciones, aunque solo aquel pacto entre hombres me mostró lo que es la dignidad y la entereza. Durante toda mi vida he tenido que tomar decisiones, pero esta fue seguramente la más difícil, la más dura, en la que mi mente debió obligar a mi cuerpo a hacer lo que había decidido. Nunca pensé que me iba a costar tanto ejecutar una decisión tomada con la razón y obligarme a hacerlo. Porque entre tomar una decisión y ejecutarla, existe un espacio enorme como las montañas que nos rodeaban. Porque primero, tu mano no obedece la orden de tu mente, que debe hacer un esfuerzo sobrehumano y de autoridad para ser obedecida. Luego, el proceso se repite cuando tu boca no se abre para meter un pedacito de carne humana congelada que tu mano por fin tomó, y más tarde aún, otra vez, cuando la garganta se niega a tragarlo. Este esfuerzo de la mente sobre el cuerpo me llevó unos días, pero cuando los procesos culminaron,
pensé que me salvaba a través de esa comunión con el cuerpo y la sangre de mis amigos. ¿Hasta dónde habíamos llegado? Si bien el proceso de argumentación de seguir viviendo se llevó a través de acciones nobles, éticas y dignas a la salvación del cuerpo, tenía otra cara, el alma humillada, ya que ni los animales comen de su propia especie. Me parecían por momentos actos aberrantes. La muerte parecía la salida, no la antropofagia. De ahí que siempre me costó tragar. Pasaba y volvía en arcadas. Y lo mismo le pasaba a Numa y a otros. Pero, ¿qué capacidad de adaptación tiene el hombre? Recuerdo vívidamente a la gente comiendo, ya no pedacitos congelados, sino otras partes que he optado por omitir para no herir la sensibilidad de nadie. Esta imagen es muy posterior a los días en que se comenzó a practicar, de forma muy incipiente, la necrofagia. ¡Qué primitivismo! Parecía como si la voluntad ya no se conociera o que hubiese desaparecido, y que la sustituyese el instinto. Caníbal y canibalismo son términos relacionados con los caribes. Un pueblo que vivió en el norte de los territorios de las actuales Colombia, Venezuela y Antillas Menores. Los primeros europeos en llegar a América atribuyeron a estos indígenas la costumbre de capturar, matar y comerse a sus enemigos. En cambio, necrofagia es una palabra de origen griego que viene de necros, cadáver, y significa alimentarse de cuerpos humanos, ya muertos. No tiene que haber necesariamente hábito, y como nos pasó a nosotros, cometimos necrofagia por no tener otra opción. Que se entienda, esta palabra no conlleva hábito, y menos que menos significa matar para comer. Cuando la gente confunde los términos y llama caníbal a todo aquel que ha comido carne humana, se equivoca. En alguna oportunidad nos han tildado de esto, cosa que es un error conceptual, lingüístico y periodístico. Y quiero puntualizar las diferencias. En los Andes cometí necrofagia como única opción para seguir viviendo. Me alimenté del cuerpo muerto de mis amigos que ya habían fallecido. Y esa fue la única posibilidad de continuar con vida y realizar el sueño de reencontrar los afectos de la familia. No sin antes ofrecer a los demás mi propio cuerpo, en caso de muerte. Cuando retornamos al Uruguay, el 28 de diciembre de 1972, en una conferencia de prensa para El Mundo, asumimos y reconocimos este hecho, con dolor pero sin culpas. Me costó mucho tomar la decisión, pero mucho más me costó ejecutarla. No podía hacerlo. Pero todos los días mis amigos me obligaban a comer. Bajé 45 kilos, es decir, la mitad de mi peso. Y cuando me rescataron, me quedaban solo 2 días de vida por la inanición. Todos estuvimos de acuerdo, unos antes y otros después. Lo más terrible para mí fue vencer el hecho de saber que eran mis amigos muertos. Lo que me permitió hacerlo, entre otras cosas, fue el pacto íntimo entre nosotros. Esa entrega llena de amor de uno al otro. Nadie sabía quién sería el próximo en morir. La actitud, que luego fue determinación, fue gestada en un sentimiento de enorme respeto y gran amor entre todos. Si yo muero, deseo que tú tomes mi cuerpo para seguir viviendo. Como dijo San Juan, no hay amor más grande que aquel que da su vida por un amigo. Aunque, realmente, nosotros no lo decidimos. Solo cumplimos con el deber que teníamos frente a la vida, de seguir viviéndola. Ellos tampoco eligieron. Ninguno se sacrificó por dar la vida a otro. Eso no sucedió. Dios o el destino lo decidió. Y esa elección o criterio no puedo saberla ni conocerla. Es un misterio. He pasado 46 años de mi vida preguntándomelo y aún no he llegado a ninguna conclusión. Ni llegaré. Lo que sí me emociona es el amor con el que se hizo el pacto sagrado. Y creo que fue mi conflicto interno más difícil de superar. Y pienso que ese pacto, seguido de la comunión, es el denominador común entre los sobrevivientes para siempre. Es lo que nos une a pesar de las divergencias. Y así me ocupaba de los otros, ayudaba a cortar carne con mis amigos, con los primos Strauch, porque yo era amigo de ellos, amigo de los más jóvenes. No tuve ningún problema de integración al grupo, como tuvo Pedro, todo lo contrario. Lo más fácil de todo era integrarme al grupo. Lo logré, con mucha facilidad,
a pesar de ser de los mayores y de no haber ido al colegio Stella Maris. Funcioné como aglutinador, calmaba la histeria y la depresión. Pero primero me calmaba yo. Esta es la situación, me decía yo, entonces hay que resolver los problemas que se presenten. Al principio, cuando de noche hablaban de la comida, yo consideraba la muerte como alternativa. No quería comer, hasta que los argumentos de los muchachos me fueron convenciendo. Primero, me cuidaba yo, y después estaba disponible para los otros. Estaba pasando por un proceso de desesperación, de angustia, que era constante en todos. Y acudía a unos y a otros, siempre hablándoles. De noche, se veían las brasitas del cigarrillo. Era más silencioso después de rezar el rosario. Hablabas con Dios, y cuando haces una oración, cuando orás, Dios habla contigo. No estoy seguro de si primero me cuidaba yo y después a los otros, o al cuidar a los demás me hacía bien a mí. Era lo que se hacía, y se hizo todos y cada uno de esos eternos días en que transcurrieron nuestra vida en la montaña. Se comía la ración que nos daban, y se comía sin cesar aquello que era de libre disponibilidad. Como una vaca que pastorea todo el día. Se repartía la carne, bien cortadita al principio, en proporciones bien racionadas, no para saciar el hambre, que ya había pasado y con dolor, sino para ingerir algo de energía que te prolongase la vida. Conservabas la poca energía o tratabas de hacerlo manteniéndote quieto. Solo el levantarme para orinar me resultaba tal esfuerzo que me dejaba jadeante. Los que salían a caminar, a explorar, supongo que comían mucho más que yo, ya que el esfuerzo de moverse a esas alturas era sobrehumano. Las piernas pesaban tanto. Respirar era un esfuerzo en sí mismo, y parecía que te explotaba el pecho, con el más mínimo trabajo adicional. Conversábamos de la vida en familia. Recuerdo bien mis charlas con el capitán Marcelo sobre volver a casa y salir a comer con nuestras madres. También hablábamos sobre nuestra situación, conjeturando dónde estaríamos y cuáles eran las diferentes opciones de salida. También conversábamos acerca de toda clase de resoluciones prácticas de convivencia. A la noche se resolvían conflictos a puñetazos o a patadas y con promesas de continuar a la mañana siguiente. Después se olvidaban, porque no eran conflictos de envergadura, sino tonterías por comodidad en relación con el lugar, ya que pasábamos la noche muy apretados, uno contra el otro. A menudo tenía el pensamiento en mi casa y mi madre, en soledad. Mis hermanos y mis amigos de siempre, tan queridos. ¿Qué comería? Si estaban desayunando o qué estarían haciendo. Luego lo comparaba con lo que estaba viviendo yo, y no hubiera querido contárselos aunque hubiese sido posible. ¿Quién se ocuparía de mi familia? Hacía tiempo que mi juventud había dado paso a tareas de responsabilidad, eliminando de cuajo opciones que habían sido propias de mis 18 años, hasta que llegué a subir a ese maldito avión, donde viví las peores situaciones inimaginables que no le desearía al peor enemigo si los tuviese. En esa nueva situación en que nos encontrábamos en la montaña, fruto del error humano, lo que menos me costó de todo fue integrarme al grupo humano que quedaba con vida. Tenía amigos de mi edad que estudiaban agronomía conmigo, como Fito Strauch y Daniel Fernández. Por otra parte, Eduardo Strauch y Marcelo Pérez eran compañeros en arquitectura. Pancho Delgado y Numa Turcati, compañeros de Gastón en Derecho. Y con los más jóvenes me integré rápidamente, desde el primer momento, ya que a sus 19 años empezaban a mostrar lo que un hombre debe hacer cuando las circunstancias lo exigen. A todos les debo mi vida, porque me cuidaron y hasta me mimaron durante los 72 días en la montaña. Se preocupaban por mí, en aquella situación donde cada uno luchaba por vivir un día más. Es a ellos a los que debo todo lo que tengo, pues me ayudaron a llegar vivo al 22 de diciembre, y así comenzar otra oportunidad de vivir plenamente. Y vaya que sí, que he vivido.